Bienvenidos sean ustedes una vez más, mis queridos hermanos y amigos en Cristo que nos acompañan. Gracias por poner atención a esta continuación de griego bíblico. Y hemos de continuar explicándole lo más básico, lo que hemos considerado que es lo mínimo que ustedes deben saber, para que conozcan y se familiaricen, se alleguen a lo que es la gramática griega del Antiguo Testamento. Es con el propósito de que ustedes también tengan eh, su libro. Aquí en esta presentación les vamos a mostrar dónde es nuestra dirección para que nos escriban y nos pidan el libro de el de introducción a la interpretación bíblica. Entonces, el libro que contiene hebreo y griego, en fin, se llama interpretación básica de la Biblia. Entonces, eh, es para que tengan esa referencia y puedan ustedes consultar y cuando tengan una duda, se lleguen a ese material, sean familiarizados a esa gramática. No pretendemos con estos videos enseñarles todo, que conozcan todos, porque realmente ambos lenguajes, el Antiguo Testamento, el hebreo o el griego Nuevo Testamento, son lenguajes muy complejos, muy completos, pero al menos pretendemos que ustedes se familiaricen con lo básico, con el propósito no de leerlo en el seminario. A veces dicen que se tiene que estudiar para leer Juan o el Evangelio de la primera carta, perdón, de Juan. O no pretendemos leerlo, hermanos, ni comunicarnos, ni hablar con nadie, ni que yo hablo griego y te voy a decir unas palabras. Simplemente es con el propósito de interpretar la Biblia, y cuando lo hacemos así, con una forma en donde aplicamos los verbos, donde aplicamos la gramática griega o en el caso del hebreo también, la proyección que tenemos de la palabra hacia nuestros oyentes es mucho más rica porque están, están respaldadas. Así es que siéntase con la libertad de inclusive de escribirme a este mismo correo, y si tienen alguna pregunta porque están estudiando un pasaje o lo que sea y les puedo ayudar con el hebreo o en el griego y que estudiemos juntos este pasaje, será de bendición. Así es que miren, ahorita les voy a enseñar cuál es la, la dirección del correo. Muy bien, aquí está nuevamente recorriendo las formas de la ciudad, y este es el correo. Basics, aunque está en inglés, Basics Biblical, a yahoo.com. Pidan el libro y si tienen alguna duda en las que les puedo ayudar por conocimiento mayor que tengo de hebreo o de griego, lo estudiaremos, y si no lo entiendo completamente, claro que haremos juntos y aprenderemos juntos. Esto será realmente algo que nos rete, que nos impulse a seguir estudiando, y sobre todo si es de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con esto de la gramática griega, y son términos que para ustedes tal vez sean la primera vez conocidos, pero los vamos a ir trabajando poco a poco, los vamos a ir mencionando y una y otra vez, y recurran a su información escrita, vean los videos las veces que sea necesaria, están a su disposición 24 horas del día, las 7 días de la semana. Estudienlo, lo pueden ver las veces que sean, es gratis, no hay ningún problema. Igualmente los libros son gratis, entonces apóyense en ellos. Vamos a iniciar. Miren, si lo que hablamos como marcas de respiración, o lo que decimos o lo conocen en literatura, lo que le conocen espíritu. Ven este pequeño signo que parece como una coma, este que está aquí arribita, esta es la marca de respiración. Tratamos de ponérselo en términos para que le suene más familiar. Pero si les llaman espíritus, en ocasiones a este tipo de espíritu le llaman espíritu rudo, espíritu suave o espíritu rudo, o marca de respiración, está bien, pero la cosa es que se familiaricen con este signo que está aquí arriba.
Ok, entonces empezamos. Dice, si la marca de respiración o espíritu es cóncava hacia la izquierda, miren, es como una, que dice aquí como una coma, como en esta palabra que dice aletheia. Normalmente siempre describe las palabras que empiezan con vocal o con consonante, con doble vocal, llevan esta marca de respiración. ¿Y qué viene siendo una marca de respiración? Ya sé que tenemos dos marcas de respiración, una suave y otra que se conoce como ruda. Entonces vamos a ver, aquí dice, la marca se denomina marca de respiración suave, esta que está aquí. ¿Por qué? Que dice, indica que no hay sonido de J, o sea, nada más es escrito. Se pone escrito, pero no afecta en su lectura porque nada más dice aleteya. Y vamos a ver más adelante lo que es el espíritu o la marca de respiración ruda. Cada palabra, como habíamos dicho, que empieza con una vocal tendrá una marca de respiración por encima de la vocal inicial. Miren, aquí está. ¿Sí? Esta es la iniciación de la palabra. Esta es la vocal inicial. Aquí está su marca de respiración, que en este lado es hacia la izquierda. Es, no tiene, no, es silenciosa. No suena, solamente se escribe. Muy bien. Dice, si la palabra comienza con dos vocales, también cuando inicia con una vocal o con dos vocales, dice la marca de respiración se coloca en la segunda vocal. Ven aquí, por ejemplo, esta es otra vocal que le llaman ruda. Aunque sea la segunda vocal, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso está hacia la derecha, es ruda y suena como si fuera una J inicial. Entonces no dice Aima, sino dice Jaima. Jaima, ok. Entonces, no pretendemos con esto tratar de vocalizarlo mejor, pero sí para que si algún día lo escuchan en un sermón, la palabra y que digan, bueno, yo conozco la palabra Aima, pero no Jaima, eh, este, y el predicador o nuestro pastor hará, si usa el griego, lo va a mencionar como si tuviera la J, entonces va a ser más familiar. Ah, ya sé qué palabra está refiriendo. Jaime, no porque tenga una J inicial, sino porque el sonido del espíritu es lo que está dando esa pronunciación. Entonces sería Jaime. Para letras mayúsculas, palabras que empiecen con letras mayúsculas, la marrasca de respiración se coloca justo antes de la vocal inicial, como en el caso aquí dice Jesús, es el nombre de Jesús. Entonces inicia con vocal, aquí está la vocal inicial. Entonces aquí se le pone el espíritu. Entonces en este caso un espíritu suave que no se menciona, no suena como J, es nada más Jesús. En este caso Jesús, porque así se traduce el español con J, Jesús, pero no es porque se pronuncia en griego con Jesús, sino es Jesús. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a la siguiente palabra que dice, a la siguiente lavinilla que dice, si la marca de respiración es cóncava hacia la derecha, como una coma invertida, miren aquí está, acuérdense que dijimos que esta letra, la eta, suena como E, luego la M, la epsilon, otra E, la rho, que suena como R, y la alfa, que suena como A. En lugar de decir emera, como tiene el espíritu hacia la derecha, que es un espíritu rudo, dice gemera. Ok. Dice, y hablando de esta marca nuevamente, la marca se denomina marca de respiración fuerte o espíritu fuerte, es lo mismo, e indica que debe pronunciarse con una J inicial. Cada palabra que comience también con una letra, una RO o una epsilon, en algunos casos, como información para que lo tengan, cuando vemos, por ejemplo, en este caso aquí, también llevan una baja respiración fuerte. Miren, el caso aquí está una palabra que empiece con la RO, aquí está.
dice, recuerden que la ro suena en este caso no tiene eh, sentido como J, nada más se escribe, pero digamos que no suena cuando inicia con la ro o con la upsilon. Porque aquí acuérdense, la ro suena como R. Aquí está, esto es un acento, esto no es una ñ en español, es un acento. Entonces, esta es la eta, suena como E, luego la mim que suena como la mem que suena como E, y la alfa que suena como A. Entonces aquí dice rema, pero este espíritu que está aquí nada más va escrito, es por escritura, por ortografía, no suena ni le afecta nada al sonido cuando es R. Cuando tiene vocal, sí tiene sonido inicial como J, entonces es gemera, pero cuando empieza con ro o con upsilon, bueno, en el caso cuando es vocal sí suena como J. Cuando es con la R, con la ro, nada más dice rema, no suena nada. Pero aquí es la upsilon suena como un, pi suena como P, o la teta suena como T, epsilon como E, sigma como S. Aquí lo escribí mal, porque si ustedes ven y ya se va familiarizando, aquí está sigma. Esa sigma no es final, porque aquí no puede tener una palabra dos sigmas finales, sino que esta es la otra sigma, que es intermedia. Hipótesis, se menciona, se le diría como lleva con J, hipótesis. Esa es la pronunciación correcta. Y hablando de los acentos, hay tres tipos de acentos. Miren las marcas. Aquí está el agudo, el grave y el circunflejo. Y realmente no vamos a entrar mucho a detalle de cómo se leen, porque realmente es incierto aún de los eruditos, de los maestros de griego, de saber cómo se pronunciaba. Pero recuérdense, cuando vamos a ver la palabra escrita, que nuestro propósito es familiarizarnos con este lenguaje para traducirlo, no tanto para hablarlo, no tanto para comunicarnos. Eh, este, Aquí está nada más. Ya sabemos que la letra empieza con vocal, lleva un espíritu. O bueno, en este caso, eh, aquí está el espíritu y aquí está el acento. Entonces, agape, el acento va en esta agape, no es agape, es agape, significa amor. En este caso, aquí está el acento también, y nada más vamos a darle énfasis a que el acento va eh, aquí me equivoqué en el espíritu, porque este espíritu debe ser suave, debe ser hacia el otro lado, porque no dice jagape. En base a lo que enseñamos anteriormente, debería sonar jagape, pero no es así. Este espíritu es al revés, es hacia el otro lado, porque la palabra es ágape, no es jagape. Entonces, por favor, corríjanlo. En esta palabra, la M, esta suena como E, nos vamos a ir familiarizando. La T, la T, la E y la RO suena como R. Entonces, meter es meter. No, porque normalmente podemos decir meter, pero es meter. Significa madre. Y aquí está el otro acento, nada más que le da fuerza tónica, donde va el acento, donde va la fuerza de la voz. Pero así se escribe Moisés. Esto suena como Moses. Olvídense de esos puntos del acento, porque realmente no lo vamos a entrar a detalle, porque sería algo muy complejo. Y realmente recuerden que lo que queremos es enseñar en los básicos para que lo sepan leer, y sobre todo que tengan la fuerza de traducirlo. Eso es realmente la intención de este pequeño curso.
de que lo sepan traducir, que lo sepan interpretar. ¿Cómo lo aplico a la iglesia, al mensaje que le estoy dando a los hermanos, o la clase que estoy dando? O todo eso es el propósito de interpretar, no de comunicarse. Es, si decimos, por ejemplo, ya les dije que la palabra hablando de esa es agape, agape. Si decimos agape, no hay ningún problema, no hay mucho problema. Pero si cuando explicas lo que es agape no lo haces correctamente o todo eso, ahí es donde viene el problema, no lo estamos interpretando correctamente y lo que queremos es interpretarlo de una forma correcta. Ahora vamos a pasar a la introducción de lo que son la gramática griega, pero vamos a hablar un poquito de sustantivos en inglés o en español, es lo mismo. Porque muchas veces, como vamos a entrar a hablar la base que son los sustantivos griegos, no se entiende en ocasiones qué significa. Entonces, vamos a irlo relacionando con los idiomas sustantivos, en este caso en inglés, para los que hablan inglés o los que han estudiado en este país y conocen la gramática americana o están relacionados con el idioma español. Es lo mismo porque no cambia mucho más que son diferentes palabras, pero lo que es la gramática en sí es similar. Así es que ponga atención y después de esa explicación vamos a poder entender, comprender un poquito más lo que es el concepto de la gramática griega. Dice, mire, por extraño que parezca, el primer gran obstáculo es la gramática inglesa o la gramática española en español. Porque muchas veces cuando hablamos de sustantivo decimos, ¿qué es esto? Sustantivo no entiendo. O cuando decimos noun en inglés tampoco se entiende mucho o la gramática es realmente limitada. Pero váyanse familiarizando. Sustantivo es el nombre que se le da a las cosas, a las personas, a las ciudades, a los objetos. Entonces, es esto, váyanlo estudiando, si váyanse al internet Google, si no entienden lo que es sustantivo, lo que es noun, y lo van a ir aprendiendo, lo vamos a ir relacionando. No se trata de que esta gramática la aprendamos en 3 o 4 horas, sino se trata de que nos vayamos familiarizando día con día. En ocasiones me da risa porque veo videos en YouTube y te quieren explicar el idioma, el artículo definido en griego y te lo quieren hacer entender en 4 minutos. Yo digo, ¿por qué en 4 minutos? En 4 minutos apenas vas explicando de lo que se trata. Esto va a tomar tiempo, tómense su tiempo, realmente no se presionen mucho, ni se desanimen por el hecho de que no sepan lo que es un sustantivo o lo que es un noun. No, realmente tómense su tiempo, inviértanle tiempo, búsquenle en internet. Ahora no tenemos que ir necesariamente a una biblioteca antes sí teníamos que ir a una biblioteca. Ahora hablemos nuestra computadora y buscamos el significado y obtenemos la contestación muy rápidamente. Entonces, dice, por esa razón, comenzamos nuestra discusión de los sustantivos griegos con una breve introducción a la gramática inglesa o a la gramática en inglés o en español, que es relevante para estudiar los sustantivos. ¿Qué es lo que significa inflexión? Es la forma en cómo cambian. Por ejemplo, conforme vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta cómo cambian los sustantivos y cambian en base a lo que es la función en la oración. Tenemos la oración que es verbo, sujeto y complemento y según la función que desarrollen la palabra sustantivo en la oración, es la terminación, es la inflexión que toma. Y es a lo que quiero que se vayan familiarizando porque esto yo sé que viene siendo un concepto nuevo, pero lo vamos a ir aprendiendo y estudiando porque no es la única vez que vamos a hablar de esta función que utilizan los sustantivos. Continuamos, dice, a veces la forma de una palabra cambia cuando realiza diferentes funciones en una oración. Y eso pasa básicamente no en el idioma eh, hebreo,
o perdón, en el idioma en inglés o en español, o realmente sí pasa, porque por ejemplo cuando estamos hablando de un sujeto, por ejemplo en español hablemos un ejemplo que dice, él, él me compró una pelota, por ejemplo, decimos, entonces cuando decimos, él me compró una pelota a mí, ya estamos hablando de diferentes funciones. De él es el sujeto y cuando es en mí es el objeto directo. Pero, por ejemplo, está mal si decimos, él me compró una pelota a yo, no decimos a yo porque yo sigue siendo el sujeto. A mí tiene que ser una persona directa, es a mí. Entonces cambia, si yo digo, uso como sujeto la palabra yo, entonces digo yo compré una pelota. Entonces, son las diferentes funciones que van cambiando y con ejemplos nos vamos a ir dando cuenta. Dice, mire lo que dice, por ejemplo, este ejemplo dice, por ejemplo, el pronombre personal es yo cuando el sujeto de la oración, pero cambia para mí, como les había dicho, cuando es el objeto directo. Cuando decimos yo compré una pelota, ¿quién está haciendo la acción? Entonces es el sujeto. Entonces, cuando digo yo compré una pelota para mí, o yo compré o él me compró una pelota para mí, esa persona que es mí, que está refiriéndose a la persona yo, ya es cuando funciona la oración como un objeto directo. Yo sé que se van a ir familiarizando, son términos que tal vez sean nuevos para ustedes, pero síganle poniendo atención, no se desanimen, seguimos en esta lectura. Dice, comparando con la mayoría de los idiomas, el inglés o el español, dice no es muy flexionado, o sea, no tiene muchos cambios. El idioma griego que vamos a estudiar es todo lo contrario. Tiene muchos cambios. Si una palabra se utiliza, digamos, en sujeto, termina en una forma, se utiliza en otro caso como un objeto directo, termina en otra forma. Entonces lo vamos a ir viendo. Así es que seguimos con esta lectura. El griego, por otro lado, como habíamos dicho, es muy inflexionado, o sea que cambia mucho las, las palabras según el caso, según la terminación, según el uso, el propósito que tienen en la oración. Miren, dice, casi todas las palabras se emplean dependiendo de su uso en la oración y en su significado. Y aquí hay dos términos que vamos a hablar de ellos, donde espero o vamos a empezar a hacer énfasis. Cuando hablamos de gramática, tenemos que tener conceptos definidos. Por ejemplo, si hablamos de fútbol, son términos que todo el mundo conoce. Cuando hablamos de la pelota, cuando hablamos, por ejemplo, de Messi, cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, sabemos de lo que estamos hablando porque estamos familiarizados. Entonces, cuando hablamos de términos de mecánica, pues también si conocemos ese tópico, pues también son palabras que son familiares a nosotros. Si mencionamos las llantas, si mencionamos la gasolina, si mencionamos el distribuidor, si mencionamos la batería, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en gramática tienen que haber también su terminología porque son palabras en las cuales está relacionada. Y mire, aquí están dos de ellas que vamos a ir mencionando, al igual que otras que vamos a ir mencionando. Cuando decimos número, no es de que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, sino simplemente hay un término, una terminología donde se aplica esta palabra número, que es cuando hablamos de qué tipo de palabras. Nada más hay dos, en singulares o plurales. Entonces, singulares obviamente habla de número, de cantidades, cuando nada más te refieres a una persona, a un objeto, a un sustantivo, a una cosa. Pero cuando hablas en plural, pues te refieres a dos o más cosas. Pero estas dos palabras, singulares o plurales, se refiere a qué número. Cuando gramaticalmente hablamos, gramaticalmente está en singular, estábamos hablando del número de personas.
Entonces, son términos con los cuales te sugiero que te vayas familiarizando. También esta palabra es muy usada. ¿Qué género es? ¿Es género masculino? ¿Es género femenino? Entonces, esto es muy importante porque eh, cuando entremos al griego vamos a ver que a diferencia del idioma inglés, a diferencia del idioma español, este, el género no solamente se limita a masculino y femenino, sino que tiene otro género que es género neutro. Y cuando hablamos de esto, no quiere decir que sea masculino o femenino, que es neutro, este, que es para ambas personas, o que no solamente, solamente es un término que apréndaselo así, que es un género más, pero así como tienen las palabras, hay palabras en masculino, hay palabras en femenino, también hay palabras en neutro, pero está hablando en términos gramaticales, no es en términos de que cualquier persona puede usar el neutro o por ejemplo la palabra espíritu, hablando del Espíritu Santo, que es una palabra neutra, nos transmite algo, realmente no es simplemente la gramática que dice y las terminaciones, las inflexiones que aplican en diferentes oraciones del griego. Obviamente para la palabra que es neutra, donde está el espíritu, es neutra, va a tener una terminación, pero no por eso significa algo diferente, o porque la terminación Dios o la palabra Dios sea una palabra en masculino, quiere decir que significa algo. Realmente lo que es la interpretación viene mucho más en lo que son los casos, en lo que es qué término, en qué tiempo está el verbo, en quién realiza la acción, cómo se hace la acción, si es acción continua, si es acción que ya terminó, y eso, todo eso se los vamos a ir explicando, pero esto nada más apréndalo como el número es una palabra singular, plural, no hay más. En género en español y en inglés es masculino y femenino, no hay más. Es más, en el idioma inglés casi no se usan mucho palabras femeninas. Por ejemplo, si decimos dog, ¿conocen alguna palabra, una buena palabra que se use para decir una perra, un perro en forma femenina? No, no, realmente casi no lo usan cuando dicen is he o is she, es ella o es él, o no, no se sabe. En español sí está muy definido porque decimos, por ejemplo, es un perro, es una yegua, si es un caballo que sea femenino, una yegua o es un caballo o decimos horse, pero en inglés dicen horse y tú no sabes si es masculino o femenino. Bueno, entonces nos vamos a ir familiarizando y nos vamos a ir acercando a lo que es idioma eh, griego poco a poco. Dice léxico y forma. Estos son los sustantivos, lo que se van a hacer los verbos. El léxico es lo que conocemos vulgarmente como diccionario. Y entonces la gente rimomante que estudia los maestros del hebreo, del griego, le han catalogado en esa forma como léxico, pero realmente es nuestro común diccionario y vamos a ver, a leer, a aprender cómo se utilizan los diccionarios en griego, porque si queremos conocer el significado de una palabra, tenemos que acercarnos al léxico, al diccionario en la forma correcta. Y aquí nos explica cómo vamos a acercarnos. Dice, fíjense, léxico y forma léxica, o sea, cómo se busca. Mientras que la mayoría de la gente los llama diccionarios, los aspectos los llaman léxico, pero es lo mismo, hermanos, es lo mismo, no se confundan. La forma de la palabra que se encuentra en el léxico se llama forma léxica. Entonces, estos son términos para que ustedes los conozcan y no les suenen no familiares. Por ejemplo, si nunca les menciono que el léxico y un diccionario es lo mismo, cuando ustedes digan, la palabra búscala, el hebreo o el griego lo puedes encontrar en un léxico. Y dicen, ¿léxico? ¿Qué es un léxico?
Ahora ya saben que el léxico o el diccionario es lo mismo. Entonces, por eso les quiero asociar esos términos para que ustedes los conozcan, porque mucha gente habla del léxico y mucha gente habla del diccionario. Entonces, es lo mismo. Para encontrar la forma léxica, para buscar la forma de un sustantivo, por ejemplo, de un sustantivo griego en un léxico o en un diccionario, siempre se busca en su forma nominativa singular. Les voy a explicar cuál es. Por ejemplo, si encontramos la palabra griega en la Biblia que dice, aquí está la palabra que déjeme enseñarles, aquí está. Miren, la que está aquí, la palabra cosmón, así se lee, es la K, la O, la sigma, que esa sigma está bien, luego la M, la O y la que parece como B, no es B, es simplemente esta es una nu que suena como N, entonces aquí es cosmón. Si vemos cosmón, los que ya conocemos algo de griego o se vayan familiarizando poco a poco, sabemos que esta terminación no es de la forma nominativa singular como está aquí arriba que dice. Entonces, eh, aquí le estoy poniendo, mire, está en una forma acusativa singular por su terminación. O sea, este on es un acusativo y vamos a ir hablando de él poco a poco, así es que no se desesperen. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, entonces en lugar de cosmón, vamos a ver que su forma nominativo singular termina en lugar de terminar en on, termina en os, que es cosmos. Y ahora sí, cosmos está en su forma nominativo singular y así es como podemos buscar esa palabra en el diccionario. Dice, si encontramos cosmoi, cosmoi esto está en un nominativo plural. Entonces la tenemos que llevar nuevamente a nuestro nominativo, como dice aquí, nominativa singular. Entonces, sabemos que este está en plural. Ok, entonces vamos a pasarlo a singular. Aquí está. Y así es como lo leemos, lo podemos encontrar en un diccionario. Muy bien, ahora vamos a hablar poco a poco de lo que es y con ejemplos, lo que va siendo ya una vez que podemos introducirnos a lo que es en sí los sustantivos griegos. Vamos a hablar de casos y recuérdense, caso significa lo que una palabra o lo que un sujeto, cómo funciona esta palabra en la oración griega. Entonces, aquí vamos a hablar y vamos a mencionarles, por ejemplo, en el caso nominativo, váyanse familiarizando con esos términos, el caso nominativo es el caso sobre el sujeto. Entonces, cuando nos dice que la persona que está en esta oración, por ejemplo, está como sujeto, miren, ahorita lo voy a explicar. En inglés o en español, el sujeto y el predicado se distinguen por el orden de las palabras. El sujeto viene primero y luego viene el predicado. No así en griego. En griego en ocasiones es de la misma manera o en ocasiones es diferente, como en este caso. Porque en ocasiones el griego lo que trata de hacer es énfasis en esta persona. Por ejemplo, si tomamos esta palabra que dice kaiteos gen o logos y el principio era Dios y el logos era Dios, perdón, entonces lo que está haciendo está poniendo énfasis, mucho énfasis en lo que es el logos, en lo que es el sujeto. Por eso lo pone después, pero eso realmente lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, así es que pero normalmente viene siendo esta palabra y ahorita les voy a seguir explicando lo que es el caso nominativo, que es el caso del sujeto, donde el sustantivo en este caso, este es un sustantivo, este es un sustantivo, ambos funcionan como sujetos, pero os voy a decir, y aquí dice, mire, eso significa que en una oración griega podemos ver el predicado y el verbo y luego el sujeto. Entonces, como en este caso aquí está, es el objetivo directo, este es el sujeto
y en ocasiones ocupa el último lugar de la oración con el propósito de hacer énfasis. Pero no quiere decir que porque está al final, este no es el sujeto. Fíjense lo que dice. Si uno de los dos sustantivos les había dicho que este es sustantivo, por la terminación, este es un sustantivo y este es otro sustantivo. Dice, si uno de los dos sustantivos tiene el artículo definido, que vamos a ir aprendiendo cuál es, y ustedes ya lo saben definitivamente, dice, este es el sujeto. Entonces, ¿cuál de estos dos tiene el artículo definido? Entonces, este es el sujeto, por eso aquí estamos poniendo que este es un sustantivo. Esta palabra con el espíritu rudo, este suena como en, suena realmente con el espíritu, suena gen. Este artículo definido, que también es con el espíritu rudo, suena como jo. Entonces, kai, teos, gen, jo, logos. Entonces, está aquí diciendo, y Dios era el logos, poniendo énfasis realmente en la mente de la gente griega en aquella antigüedad, que realmente el logos está enfatizando que el logos no está hablando de Dios, sino está hablando del logos. ¿Quién es el logos? Anteriormente no se tenía la duda o no se podía pensar de que el Padre no fuera Dios. Realmente no, sino está tratando de demostrar que en este caso el Hijo, el Logos, Jesucristo, es también Dios. Entonces por eso pone énfasis en esta palabra y lo podemos definir cuando vemos esas palabras, dos sujetos. Realmente que el que tiene el artículo definido, jo, en este caso, con logos, quiere decir que el sujeto es sustantivo. Entonces, por eso ponemos aquí en gramaticalmente. Este es un sustantivo, aquí es una conjunción kai, teos. Este es el verbo que dice que es el verbo del verbo viene viene del verbo eimi, del verbo ser o estar. Entonces dice que el verbo, no el verbo, perdón, les voy a decir más adelante porque no debe ser traducido. Esta palabra significa verbo, pero en este contexto de cuando está hablando de Juan 1.1, no está hablando de lo que es un verbo, sino o de lo que es el verbo de Dios, sino está hablando, y vamos a hablar a su tiempo, y ya hemos hablado en el video anterior acerca de aplicar el griego a la exégesis, como el logo significaba algo muy importante, entonces por eso aquí no lo traduje, porque no es solamente significa palabra, sino que había dicho verbo, no significa palabra, no significa palabra, sino significaba el logos, la creación, la corona de lo que sostiene todo el universo para los judíos o para los griegos significaba eso. Entonces dice, miren, vamos a darle otro ejemplo de lo que es un caso nominativo. Aquí dice, que lo estamos tomando de Juan 1.1, que dice enarge, gen, perdón, no suena ese espíritu. eh, no, aquí es gen, no es este es espíritu suave, enarge, aquí tiene, fíjense, todas las palabras que empiezan con A, entonces es suave también, esta aquí está, empieza con mayúscula, pero no suena. Enarge, en jo, logos. En el principio era el logos. Entonces aquí acuérdense que tiene el artículo definido, el sustantivo. Entonces en esta oración no hay alguna duda de cuál sea el sustantivo, porque aquí está. Entonces, cuando pone énfasis de que esta palabra o logos está funcionando en esa oración como sustantivo, podemos decir que el logos o logos está en el caso nominativo. Cuando lo vemos en caso nominativo, siempre nos va a hablar de que está funcionando como sujeto dentro de la oración. Vamos a pasar a otro tema. Yo sé que son conceptos nuevos y vean el video una y otra vez y vamos a hablar de otro caso que también nos va a ayudar a entender mejor cada uno.
no viene el conocimiento o el entendimiento a la primera ocasión porque son términos algo complicados y sobre todo si no hemos estudiado mucho la gramática, nos cuesta trabajo, pero no se desanimen, sigan estudiando y si no, lo que se trata es de que tengamos una idea, un concepto. A final de cuentas tenemos el libro y podemos recurrir siempre a esta información, pero cuando alguien mencione, no, está en el caso nominativo, nominativo, ya sé de qué se trata, no me deja de ser familiar por ese término, entonces de eso se trata, de que nos mantengamos siempre con la idea de qué suena en este caso, el caso acusativo también. El segundo caso es caso acusativo, y dice, si una palabra es el objeto directo del verbo, es cuando estará en caso acusativo. Entonces, ¿qué significa cuando mencionamos caso acusativo? Es que el sustantivo, la palabra está funcionando en la oración como un objeto directo. Fíjense lo que dice. El objeto directo es una palabra o grupo de palabras que representan la persona o cosa a la cual recibe o realiza la acción de un verbo eh, hacia la cual se realiza. Está dirigido, por ejemplo, aquí está en griego la oración, nuevamente también de Juan 1.1, y que dice caejólogos gen en proston teón. Y entonces aquí ya normalmente nos vamos a dar cuenta que aquí teón, por ejemplo, de la palabra que dice, pero esta no es Dios, porque yo sé que Dios es teos, no, lo que pasa es que aquí ya está en el caso acusativo, que nos quiere decir que aquí está hablando que Dios es como el objeto directo. Miren, aquí como está la terminación o ese es el nominativo, y en el caso de la terminación on es cuando Dios, cuando la palabra Dios está en un caso acusativo. Entonces acuérdense que habíamos dicho que el griego era muy inflexivo, o sea que cambia mucho. Entonces cada palabra cambia. Si estuviera aquí como la anterior, déjenme enseñarles. Aquí en este caso, sí, Dios está en el caso nominativo. No quiere decir que sea el sujeto. Ya dijimos que el sujeto es el que tiene siempre el artículo. Pero aún así, como quiera, tanto este sujeto como este sustantivo, los dos están en caso nominativo por su terminación OS. Nos vamos a ir familiarizando que la terminación OS es caso nominativo y en este caso la terminación, aquí está el caso nominativo o logos también el sujeto, acuérdense, el caso nominativo nos habla de que esta palabra o ese sustantivo, logos, este es el sujeto y luego que está acompañado aquí del artículo definido. Luego en es el verbo, ese lo vamos a explicar después. Esta es una conjunción hacia, o sea que estaba con este ton, es el artículo definido, vamos a irlo hablando porque también el artículo definido toma la misma terminación del sustantivo cuando está en caso acusativo. Si este está en caso acusativo, este también tiene que estar en caso acusativo. Y los dos juntos dicen son el objeto directo de la oración. Entonces aquí dice la expresión, dice, y el logos estaba con Dios. Entonces, cuando está de este lado, Dios está. ¿Qué es teón? No. Teón, acuérdense lo que explicamos. Si queremos saber qué es teón, bueno, entonces ya sabemos por cuestiones iniciales de que teón es una terminación y se van a ir familiando esta terminación en caso acusativo. Entonces, para entenderla, para buscarla en un léxico, en un diccionario, tengo que llevarla a lo que es el caso, en qué caso está el diccionario, las palabras en el diccionario, nominativo y singular. Entonces, en este caso es
Este caso es acusativo, singular, lo tengo que llevar al nominativo singular y poco a poco con la experiencia nos vamos a dar cuenta que entonces es teos. Entonces este cambia a teos, entonces vamos a buscar teos como esta palabra que está aquí. Entonces está así, teos, olvídense del acento. Esta palabra teos, ahora sí, entonces vamos a buscarla en el diccionario y entonces el diccionario nos va a decir que es la palabra Dios. Muy bien. Y va muy bien, ahora continuamos hablando con los casos en griego. Y el tercer caso es el caso genitivo. Y el caso genitivo lo que expresa es la idea de posesión. En lugar de agregar un apóstrofo, a veces en inglés se agrega un apóstrofo, lo que los que estaban en inglés saben a lo que me refiero, pero o en español usamos la palabra de, como este ejemplo que dice leyes de Dios, pero la terminación del caso genitivo habla de algo más grande y es a lo que me quiero enfocar porque no solo es se traduce con esta palabra de y quiere decir que le pertenecen a Dios. Como decir, no toques las leyes de Dios porque le pertenecen a Él. No, sino lo que está y a lo que enfatiza más el caso y a lo que quiero eh, mencionarles que es de gran importancia, de gran relevancia entender este caso es porque es donde he visto que es cuando Dios muestra, hay expresiones en la Biblia que se resuelven y que traen a luz grandes conceptos de Dios que tal vez no lo hayamos hecho en el idioma en inglés o en español. Pero este caso lo que brinda es, vea lo que dice aquí en el párrafo de abajo, en este caso, sea el caso genitivo, el aspecto más importante es mencionar el origen de dónde viene este concepto, la fuente, el origen. Y si analizamos, por ejemplo, la palabra que dice leyes de Dios, no es que están diciendo que, bueno, pertenecen a nuestro Dios y ya, no, sino que va ahonda más en el concepto de que las leyes, las instrucciones, las guianzas, provienen, se originan en Dios. Es como si proviniera, saliera de la fuente de lo más precioso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y tal vez no lo hayamos entendido así anteriormente, pero lo que son las leyes, lo que son la gracia, lo que es las instrucciones de hacer tal o cual cosa que Dios nos pide, provienen ciertamente del corazón de lo más profundo de Dios, porque el propósito es bendecir a la humanidad, tener comunión con ella y que nosotros participemos de la santidad de este Dios. Y la forma de practicar la santidad es cuando andamos y caminamos en sus mandamientos, en sus instrucciones, en sus leyes, en sus ordenanzas. Entonces, vean cómo este caso genitivo no está más en el que tal cosa le pertenece a tal persona o a tal ya o tal cosa y ya estuvo. No realmente profundiza. Miren, y les quiero mostrar un caso en donde realmente eh, la palabra de Dios que está en Hebreos 7.2, este es un interlineal en griego que desafortunadamente no existe en español, no he encontrado ninguno en español, solamente en inglés, pero aquí les iré traduciendo. Y aquí está en el caso genitivo, aquí los casos solamente se aplican para los sustantivos, para noun en inglés. Miren cómo está aquí en genitivo. Femenino, palabra, género femenino o ese número singular, realmente no aplica mucho ahorita la interpretación que les quiero llevar a hacer, pero les quiero explicar los beneficios de, de este, del caso genitivo, porque muchas veces lo hemos visto.
aquí se traduce en nuestra Biblia. Está en Hebreos, si lo pueden leer en español, Hebreos 7:2, que está hablando de Melquisedec. Y una de las características de este rey es que dice que es el rey de justicia. Y no está diciendo aquí que él fue un rey que reinó en un lugar en una tierra que se llamaba justicia, sino lo que está hablando aquí y de la profundidad que habla realmente el, el caso genitivo es de que origen, fuente, está diciendo que esta justicia, que es obviamente la justicia de Dios, que esta justicia se originó en este rey, que este rey es la fuente para toda justicia. Y cuando analizamos y profundizamos en esos términos, nos podemos dar cuenta de que no habla de un rey humano, como algunos eruditos han dicho que este rey Melquisedec fue el hijo de Noé, que se llamó Shem, sino está hablando de un personaje más profundo, un ser divino, porque habla, fíjense, que la justicia se originó, que la fuente de esta justicia es este rey. Y sabemos y hemos analizado que ese rey es Jesucristo, porque hay otro término que lo confirma. Dice rey de paz. Aquí dice rey de paz. Y si nos analizamos, también está en caso genitivo, nos habla y nos dice que esta paz proviene de este rey que se originó. Entonces son términos tan elevados que decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Si analizas el lenguaje, realmente te está hablando de que esta paz o esta justicia se originan en este rey que es el mismo, pero no es un rey humano, es un ser divino. Y y concordamos con los comentaristas que hablan acerca que dicen que ese rey Melquisedec es la preencarnación de Jesucristo, es la manifestación preencarnada de que antes de que viniera Cristo a esta tierra. Entonces vean cómo es la grandeza del caso genitivo, que es el donde yo he visto que Dios habla hermosamente en este caso, no tanto así en el caso nominativo o acusativo, pero hasta ahorita donde he estudiado es los pasajes que he estudiado es el genitivo habla mucho y da mucha fuerza a las palabras toda la Biblia, al Nuevo Testamento. Entonces continuamos y vamos a hablar ahora del caso que sigue, que es el caso dativo. Y el caso dativo es sencillo, es nada más mencionar que es el caso donde la palabra o el sustantivo ejerce la función de un objeto indirecto. ¿Cuál es el objeto indirecto? Es el que recibe directamente la acción del verbo. Por ejemplo, Juan golpeó la pelota. ¿Cuál es el objetivo directo? Es indirecto, es Juan le pegó a la pelota con el bat. Entonces el bat o el jugar béisbol, el bat es el objeto indirecto, habla del objeto indirecto. Y aquí les pongo, por ejemplo, miren, tres casos, ejemplos donde habla acerca de lo que es el ángel del Señor, que en este caso ángel del Señor es el quien hace la acción, el sujeto, se le apareció, se le apareció a José en un sueño. Aquí esta palabra Yosef es el nombre de José en griego. Este es su artículo de la palabra y aquí es donde nos damos cuenta que en esta terminación es donde está en caso dativo, porque todos los casos como el caso nominativo, el acusativo, el genitivo o el dativo en este caso tienen unas terminaciones que iremos mostrándole más adelante y se las presentaremos en las láminas correspondientes en la próxima sesión. Así es que sigan leyendo los casos, vayan viendo palabras donde según el caso que Dios les habla, acuérdense que la revelación es de Dios, no es de parte
Alex o de nadie así, no es de Dios, pero a través de conocer mejor el lenguaje original es como Dios se va a ir manifestando a cada uno de nosotros. Gracias por su atención, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo curso.